En el nombre de nuestro Salvador, quien es nuestro sacrificio por nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas. Amen. In the name of our Savior, Jesus Christ, who is the sacrifice for our sins, dear brothers and sisters. ¿Qué cosas haces en un periodo típico de 24 horas? What things do you do in any typical, any normal period of 24 hours? En un periodo típico de 24 horas, hago cosas normales, como trabajar, comer, pasar tiempo en casa, dormir. No es mucho, son cosas normales. In a typical period of 24 hours, I do normal things, like working, or eating, or spending time at home, or sleeping. It's really not that much. They're normal things. Y me imagino que para ustedes es similar. And I imagine that for you, it's similar. Las cosas que haces en un día típico no son tan grandes que van a cambiar la vida. The things that you do in just a normal day are not great, huge things that are going to change your life. Y quizás fuera similar para Jesús, que su día típico no iba a cambiar todo. And maybe it was the same for Jesus, that a typical day in his life wasn't going to change that much. Pero de vez en cuando, en la vida, hay un día, un periodo de 24 horas que parece cambiar todo, que altera el curso de la vida. But every now and then in life, there's a day or some period of 24 hours that seems to change everything, that literally alters the course of your life. Por ejemplo, cuando alguien es contratado o promovido, o el opuesto, despedido. For example, when someone is hired or promoted, or the opposite, when they're let go, when they're fired. O cuando alguien se enferma y es muy serio, o cuando alguien se mejora después de la lucha de la vida. Or when someone gets sick and it's really serious. Or when someone gets better after the fight of their life. Quizás piensas en los días impactantes de tu familia. Maybe you think on those impactful days, those impactful 24-hour periods that have to do with your family. Como el día de tu boda que era tan feliz, like your wedding day that was so happy. Or en el otro lado, como aquel argumento o desacuerdo que parecía romper todo, que creó una tristeza profunda. Or maybe it's on the other side of things. It's that one argument that you had, that one disagreement that seemed to break it all. And it created a deep sadness. O como el primer día de vida, cuando nace un niño o una niña. Or like the first day of life, when a child, a son or a daughter is born. O en el otro lado, on the other side, como el día cuando muere un amigo cercano. When that day comes where a close friend dies. De vez en cuando hay un periodo de 24 horas que cambia la vida. Every now and then, there's a day, there's a period of 24 hours that just changes your life. Y mira, en las últimas semanas había un gran aumento de personas que han tenido días así, con más despedidos, enfermedades y muertes. And look, in the last several weeks, there have been a great increase in people who have been experiencing these days, these 24-hour periods that are changing their lives.
Because there have been so many people let go or fired or furloughed or people who are getting sick and even people who are dying. Solo en las últimas 24 horas hubo más de 7,000 muertes. Just in the last 24 hours, there was more than 7,000 deaths. Pero lo que ha pasado a nosotros para impactar nuestras vidas no tiene comparación a lo que pasó en las últimas 24 horas de la vida de Jesús, que cambió todo. But what happened to us to impact our lives, what has happened, has no comparison to what happened in the last 24 hours of Jesus' life that changed everything. Las últimas 24 horas de la vida de Jesús fue el día más impactante en historia. The last 24 hours of Jesus' life was the most impactful day in history. Comenzó el jueves en la noche. It started Thursday night, cuando Jesús nos dio su mandato y su cena. It started Thursday night when Jesus gave us his command and his supper. Como su último testamento, Él nos dio un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. In his last will and testament, he gives us this new command, he says, that we love each other. Como Jesús nos ha amado, para que todos lo sepan que somos sus discípulos. Just as Jesus has loved us, so that everyone knows that we're his disciples. Por eso ahora tenemos un guía para nuestras vidas. And so because of this, we have a guide for our lives. Pero también nos dio la Santa Cena, but he also gave us the Lord's Supper, en que recibimos su cuerpo y su sangre para darnos lo que cumpliría solo horas después. In this meal, we receive his body and blood so that he can give us what he was about to accomplish just hours later. Más tarde en la noche, later that night, fue a Getsemaní, donde luchó y conquistó las tentaciones de divergir del plan de su Padre. Later he went to Gethsemane, where he fought against and he conquered the temptations of diverging from the plan of his Father. Él resistió y fue a su Padre en oración. He resisted and he went to his Father in prayer. Y después en el jardín fue traicionado con un beso. And then after that in the garden, he was betrayed with a kiss. Las 24 horas seguían en las primeras horas de la mañana, con su juicio injusto, cuando fue acusado falsamente, negado por su querido discípulo Pedro, fue torturado por los soldados y en fin condenado a la muerte, aunque no había cometido ni un crimen ni un error y era completamente inocente. Those 24 hours continued in the early hours of the morning with his unjust trial, when he was falsely accused, when he was denied by his dear disciple Peter, when he was tortured by the soldiers, and then in the end when he was condemned to death, although he hadn't committed a single crime, not one error. He was completely innocent. Y cargando su cruz, fue a Calvario, donde fue crucificado a las 9 en la mañana. In carrying his cross, he went to Calvary, where he was crucified at 9 in the morning. Por 6 horas, él estaba colgando allí, clavado a la cruz. For 6 hours, he was hanging there, nailed to that cross. Por 6 horas estaba sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. For 6 hours he was suffering the consequences of our sins. Y por 6 horas
persistía en su obra salvadora. And for those 6 hours, he continued, he persisted in his saving work. Él oró por los soldados. He prayed for the soldiers, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. He said, Father, forgive them, because they do not know what they're doing. Él dio palabras consoladoras de esperanza al ladrón. He gave comforting words of hope to the thief, prometiendo que iba a estar en paraíso con él en el mismo día. He was promising that he would be with him in paradise that very day. Él cuidó a su mamá, dándole Juan a ella como hijo. He cared for his mother, giving John to her as a son. Y sufrió el último castigo de nuestros pecados, el infierno en la tierra, de ser separado y abandonado por su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo él. And he suffered the ultimate punishment for our sins. He suffered hell on earth. He suffered being separated and abandoned by his Father. My God, why have you forsaken me? He said. Y en sus últimos momentos, al probar el vinagre, declaró, todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego inclinó la cabeza y expiró. And in his last moments, having had the vinegar, he declared, it is finished. Father, into your hands I commend my spirit. Then he bowed his head and he breathed his last. Todo se ha cumplido. It is finished. Las 24 horas más impactantes en la historia del mundo, the 24 hours that are the most impactful 24 hours in the history of the world, eran cumplidos. They were finished. Eran terminadas. They were done. Incluso todo el dolor, toda la tortura, todo el sacrificio, including all that pain, including all that torture, including the sacrifice. Era todo para darnos el perdón. It was all to give us forgiveness. Era cumplido. It was finished. El perdón de pecados es nuestro. The forgiveness of sins is ours. No importa el día de nuestras vidas. It doesn't matter the day that it is in our lives. Si es un día impactante o un día típico. Nos recordamos el día más impactante de Jesús. The day in our life doesn't matter. Whether it's one of those impactful days of your life or whether it's just an everyday, normal kind of day. We remember the day that is most impactful. The day where Jesus died for us. Cada día de nuestras vidas, los pecados que hemos cometido de pensamiento, palabra y obra son perdonados. Every day of our lives, the sins that we have committed in thought, word, and deed, every day, they are forgiven. Todo se ha cumplido, él dijo. It is finished, he said. Puedes prácticamente oír su suspiro, su último aliento, que su obra salvadora era cumplido. You can practically hear this sigh, this final breath, that his saving work was finally complete. Pero no solo era aquel día de 24 horas que había cumplido. But it wasn't just that 24-hour time period that he had finished.
Era su vida salvadora entera que él había cumplido. It was his entire life, his entire saving life that he had finished. Que comenzó en Belén, that started in Bethlehem, y siguió en Egipto, and continued in Egypt, y después en Nazaret, and then in Nazareth, y por 3 años durante su ministerio público en toda la región. And for 3 years during his public ministry throughout the region. Pero no solo era el fin de su vida salvadora, but it wasn't just the end of his saving life, sino también era el cumplimiento y culminación del plan salvador que comenzó miles de años antes. But it was also the completion and the culmination of his saving plan that started thousands of years before. Antes de David, el rey. Before King David, antes de Moisés, el profeta, before Moses, the prophet, antes de Abraham, el padre, before Abraham, the father, antes de Noé, before Noah, y el diluvio and the flood, y antes de Adán y Eva en el jardín de Edén, and before Adam and Eve in the Garden of Eden. El plan comenzó antes de la creación del mundo con Dios. The plan began before even the creation of the world with God. Porque es quien es Dios. Un Dios que salva. Because that is who God is. A God who saves. Mucho puede pasar en 24 horas. A lot of things can happen in 24 hours. Pero no más que lo que pasó y lo que cumplió Jesús. But there is nothing more that can happen than what Jesus did and what Jesus finished. Él lo hizo hace 2000 años, en el primer Viernes Santo, cumpliendo el plan de salvación y ganando perdón para nosotros. He did it 2,000 years ago on that first Good Friday. He completed the plan of salvation, and he won forgiveness for us. Amen. Seguimos con la oración de la iglesia. We continue with the prayer of the church. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias por su santa vida aquí en la tierra, su preciosa pasión y muerte y su gloriosa victoria sobre el pecado y todo mal. Y te suplicamos que nos concedas una fe viva en Él y participación de la vida abundante que Él nos consiguió. Oramos por tu santa iglesia y especialmente por las congregaciones que profesan nuestra misma fe. Oramos por todos los ministros de tu palabra y sacramentos y especialmente por nuestros propios pastores y maestros. Oramos por nuestros gobernantes y jueces y te pedimos que sirvan con fidelidad en sus diferentes cargos para la gloria tuya y el bienestar del pueblo, y que jamás olviden que llegará el día en que tendrá que comparecer ante el tribunal de la justicia de Cristo. Oramos por todos los cristianos para que vivan en tu fe y temor, en completa obediencia a ti y en amor cristiano los unos para con los otros. Rogamos por los enfermos, los desamparados, los tristes y todos los que necesitan nuestras oraciones, especialmente a los que están sufriendo del coronavirus. Te suplicamos que les concedas los dones espirituales y materiales
que redunden en su bienestar presente y futuro. Oramos por nosotros mismos a fin de que durante este Viernes Santo lleguemos a comprender lo que tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho por nuestra eterna salvación. Lamentamos nuestros pecados e imploramos tu gracia y perdón. Concede que siempre nos regocijemos en tu amor y hallemos fortalecimiento para nuestra vida, a fin de que podamos soportar las tribulaciones y permanecer firmes en el cumplimiento de tu voluntad. Concédenos que al fin gocemos de la paz y la victoria de nuestro Señor en el reposo que tú has preparado para todos los que le aman. Te alabamos por todos los que han muerto en la fe de Cristo y te suplicamos que participemos con ellos de la gloriosa resurrección a la vida eterna. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de aquel que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.